¿La Municipalidad de Lima, señora doctora Rocha, está quebrada? Eso es falso, esa es una leyenda urbana de la cual han inventado una serie de personajes de las cuales hay que desvirtuarlo en todos sus extremos. La A ver, Municipalidad de Lima no está quebrada. Por el contrario, la Municipalidad de Lima tiene los estados financieros totalmente controlados. Nosotros cuando ingresamos a la municipalidad en enero del 2023, Rafael López Aliaga encontró una deuda de nada menos de 300 millones. Lo primero que hizo es justamente pagar la deuda y producto de eso poner en azul los estados financieros. Por supuesto que para hacer 5.400 millones de obras, un shock de inversiones, tenías que endeudarte porque el presupuesto de la municipalidad es un presupuesto ínfimo, muy escaso, muy ¿cuánto? ¿De escueto. 1.000 millones de soles aproximadamente? El presupuesto de la municipalidad viene a ser como 1.000 millones y cuando hay saldo de balance puede llegar a 1.700 millones. De soles Eso estamos hablando, de ¿no? soles, todos soles, Todos soles. correcto. Entonces, si tú le quitas el 30% de ello, 500 o 400 millones no haces más que dos obras. Y nosotros ya teníamos planificado en el plan de gobierno de Rafael López Aliaga 105 puntos, de los cuales uno de ellos era justamente estas inversiones en cerrar brecha de infraestructura vial. Hace más de ya 30 años no se hacen obras de la magnitud que hoy día Rafael López Aliaga ha dejado y que se van a inaugurar entre el 25 y 26. La más Quiero importante decir, es Vía Expresa Sur y Prialé, la ampliación de Ramiro Prialé. tenemos más que esas. Tenemos Ramiro Prialé, Vía Expresa Sur, Vía Expresa Norte, interconexión Grau que une el metropolitano con la línea 1 del metro, el Par Vial Canadá, el viaducto Próceres y Vice. Ujú. Tienes también el de los ejes de Javier Prado, que son los viaductos entre Las Begonias y Arenales, entre Los Frutales y el Golf. Todo ello más una serie de intervención de avenidas metropolitanas en nada menos de 33 avenidas metropolitanas nuevas con pista de concreto, áreas verdes, paraderos, señalización vertical, horizontal, más losas deportivas, escaleras. Todo eso te suma 5.400 millones, que por cierto hemos avanzado con todas las obras ya en un 60%. Todo el 40% de las obras se ha dejado en un listado, en un fideicomiso aprobado con un acuerdo de consejo para que 2.400 millones ahí en el fideicomiso sean gastados exclusiva y excluyentemente a estas 19 obras. Dentro de estas 19 obras, una de ellas es el mantenimiento y bacheo de nada menos que 47 vías metropolitanas adicionales a las que ya se ha hecho. Entonces, esto es histórico, mi estimado Aarón, nadie lo ha hecho en tan corto tiempo, ni en las mejores gestiones que yo personalmente siempre admiré y admiro a Lucho Castañeda, que hizo en 2 gestiones más o menos obras, pero Rafael López Aliaga en 2 años y 9 meses batió récords en hacer, porque es una persona con capacidad, con liderazgo, con visión de banquero que ha podido traer. Pero quiero aunar más en ese punto porque ustedes dicen, bueno, se han prestado 5.400, ¿cómo los vas a pagar? Muy Es sencillo, decir, en disculpe esto, por interrumpirla, la deuda en este sí. momento no es 4.754 millones de soles, sino 5.400 millones de soles. No, no, es 4.000, lo que usted refiere, cuatro mil Sí, cuatrocientos millones, porque el diferencial lo hemos hecho con recursos propios, con de el acuerdo. ahorro de la propia municipalidad de su A ver, presupuesto. claro, ¿cómo se va a Ujú. pagar? Listo. ¿Cómo se van a pagar? Y esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Cuando nosotros entramos a un programa de titulación, de emisión de bonos de titulación a largo plazo, tú tenías que cumplir 3 requisitos, si no, no te accedían. Porque más aún, así está escrito en la ley de endeudamiento público y en la ley de regla y cumplimiento de reglas fiscales. Una, que tienes que estar en superávit tu municipalidad, o sea, en azul. Dos, tienes que tener dos empresas con un informe financiero que empresas de calificación de riesgo como Moody's y Fitch que te digan, sí, tú tienes esa capacidad de endeudamiento porque no
porque no está en riesgo el pago del principal ni de sus intereses. Y tercero, tenías que tener un informe de la Contraloría. Hemos salido en 13 emisiones de bonos, hemos cumplido con los requisitos, tal es así que la confianza en la institución, en la municipalidad, hemos ganado un premio en Nueva York, nada menos que por el Latin Finance, por primera vez en la historia del Perú, la capital, Lima Metropolitana, ganó un premio a nivel de América Latina y del Caribe porque era la mejor transacción financiera que se había hecho en las mejores condiciones. Este préstamo, una vez obtenido, tú tienes que constituir un fideicomiso sobre la base de dos importantes, robustos y potentes impuestos, que son el impuesto a la alcabala y el impuesto vehicular. El impuesto a la alcabala tiene una tendencia creciente en los últimos 20 años de nada menos del 11.3%. A El ver, impuesto, esto la cabala para que entiendan nuestra audiencia es cuando adquieres una vivienda, un inmueble. correcto, cuando tú compras una vivienda, el comprador tiene que pagar un 3% sobre Ajá. el monto del precio, bajo un diferencial. Y el impuesto vehicular es el que compra un carro nuevo durante Sí. los 3 primeros años tiene que pagar. Ese impuesto tiene una creciente de 8.5% en los últimos 20 años. Por Ujú. supuesto que cuando tú constituyes, que es la garantía del pago de estos endeudamientos sin aval del Estado, ellos se cobran y el remanente de ese ingreso va a la municipalidad. En esta proyección para el año, este año 25, porque es un pago a 20 años, no hemos ni siquiera utilizado el impuesto vehicular para pagar la deuda. Alcanzó el impuesto vehicular, mejor dicho, al revés. No hemos utilizado el impuesto vehicular y hemos utilizado el impuesto a la alcabala, una Cabal. parte para pagar la deuda y ha quedado justamente un saldo importante para las obras. Y esto se va a repetir en el transcurso de estos 20 años. O sea, falsamente pueden decir que no hay plata para las obras, no hay recursos. Sí hay, por supuesto que hay. Y hay también para las siguientes gestiones que van a venir. Esto nos da un respaldo, yo quiero decirles a todos que solamente las personas que tienen esta capacidad financiera ha podido aperturar esta modalidad de titulación de bonos porque no hemos, a nivel nacional, quiero decir que somos los únicos por segunda vez que hemos sacado este programa y en las Sí. mejores condiciones. Sin este endeudamiento era inviable sacar adelante las obras que usted ha mencionado. Por supuesto, porque cuando tú prometiste en campaña hacer un shock inversiones de 5.000 millones, ya tenías planificado cómo lo ibas a poder hacer. Y si no lo hacías, tú no habrías cumplido con la promesa que Rafael López Aliaga había hecho a toda la población. Hoy día esto es una realidad, ha habido cumplimiento de sus promesas, ha hecho las obras que nadie lo ha podido hacer, obras que son obras de mediana y gran alcance, porque no son obras de 50 millones, son obras de 300, 200, 150 millones, donde hoy día la gente te lo va a agradecer tremendamente porque te ayudará no solo a cerrar la brecha de infraestructura vial, sino también para poder darle accesibilidad a todo el transporte público, descongestionar el tránsito y acortar los tiempos de viaje. Claro. ¿Qué se hacía antes, señora Rocha, con el dinero que venía de la cabala y el impuesto a los vehículos, a la venta de vehículos? Bueno, yo tengo entendido que había el Alcabala, lo recibe normalmente el Invermed, que es una entidad de fondo de inversión de la municipalidad, y supongo que harían obras, pero si no hay esa Pero si no hay obras, rapidez, esa capacidad para hacer, porque para las obras necesitas hacer perfil, licitación para el perfil, licitación para el expediente, licitación para la ejecución de obra. Nosotros, a través del liderazgo de Rafael López Aliaga, lo primero que hizo es los perfiles, luego los expedientes, mientras se conseguían los recursos para su ejecución. Si tú no haces eso en simultáneo, tú no puedes llegar a los tiempos en tan corto, porque definitivamente tienes que conocer la gestión pública. Tú no puedes llegar recién a aprender de gestión pública para recién hacer las obras. Tú ya debes conocer y rodearte de un equipo que tenga
esa expertise para poder avanzar rápidamente. Es más, nosotros hemos avalado una modalidad muy buena de la que hoy día la ley de contrataciones y la ley de presupuesto nos permitía hacer, que se llama concurso oferta. ¿Qué te permite el concurso oferta? Hacer la obra en fast track, expediente técnico, vas avanzando el expediente Pues, en forma parcial y vas ejecutando la obra en paralelo. Esto de verdad que es maravilloso porque de alguna forma te da agilidad y rapidez para culminarla en un corto tiempo. de acuerdo. Entonces, ¿está asegurado el pago de esos 4.754 millones de soles con Alcabala y con impuesto a los vehículos? Es a la compra de los vehículos, ¿no? Pero es importante lo que me mencionas porque hoy por hoy, y eso es importante decirlo, las obras donde se vienen haciendo estos flyovers son grandes avenidas, donde hay gran densidad de población. Por lo tanto, para darte un ejemplo, Vía Expresa Norte. Vía Expresa Norte va a ser un viaducto por primera vez con transporte público, un viaducto con transporte público masivo. Ok, ¿cómo van a ser la zonificación y las alturas que pasan a los costados de la vía universal? No van a ser de un piso, dos pisos, la zonificación se incrementa, por lo tanto, la plusvalía del valor del terreno se aumenta. ¿Qué significa esto? Que ya no construyes sin un edificio de 5 pisos, construyes un edificio de 10 y 15 pisos donde hoy día se beneficia la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Alcabala, porque vendes más departamentos. Se beneficia el distrito porque vende, porque pagan sus impuestos de predial y arbitrios. Se beneficia el constructor porque tiene mayor capacidad de inversión y se beneficia el que compra porque si su departamento valía 100, ahora vale 500. Entonces, todos los actores, es un win-to-win donde todos los actores se vienen beneficiando con estos megaproyectos. De acuerdo. Y que van a continuar en la gestión de Reyardo. Por supuesto que sí, Reyardo es un excelente alcalde, ha sido un excelente teniente alcalde y hay una continuidad en la hoja de ruta de todos los proyectos que se han venido trabajando a nivel del plan municipal. Sí. Claro, no quería desaprovechar esa entrevista para comentar acerca de este comunicado que ha emitido Rutas de Lima, en donde ha advertido, ha amenazado con dejar de operar las vías si continúan suspendidos los peajes de Villa y Punta Negra en 3 semanas. Ha dado un plazo perentorio y en este comunicado le endilga la responsabilidad, como ya es costumbre, a la Municipalidad de Lima y distintas entidades del Estado peruano que han ocasionado que Rutas de Lima pierda prácticamente la totalidad de sus ingresos, pero esas distintas entidades son nada menos que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ¿no? Correcto, muy bien dicho, porque esto es producto de 3 mandatos judiciales. Una, que ha sido por mandato del Tribunal Constitucional en el peaje Chillón. El segundo, por un juzgado de Lurín en el caso de peaje de Conchán. Y los peajes de Villa y el de Punta Negra ha sido por Santa María, ha sido por mandato judicial. TJ y sí. Así es. Entonces y hay que cumplir los mandatos judiciales, eso es lo obvio, pero se ha visto que se ha atentado contra el interés público, donde se ha privado del derecho a la libertad de tránsito, se ha denotado y comprobado fehacientemente que no había vías alternas. Claro, es un derecho Segundo, fundamental, por cierto, la por libertad de tránsito. supuesto, artículo 2 y numeral 11 de la Constitución Política del Perú. Entonces, eso era de verse notoriamente que había un atentado contra un artículo y un derecho fundamental como es la libertad de tránsito. Pero quiero añadir algo más. En este caso, la concesionaria de Rutas de Lima, y eso no lo vuelve a decir, ellos fueron los que empezaron en un proceso de disolución y liquidación, ¿correcto? Y entonces, hoy día, sobre texto de los mandatos judiciales, ahora dicen, ya me estoy extinguiendo me estoy extinguiendo como empresa privada, porque ya no tengo ingresos. Pero son ellos los que empezaron su disolución y liquidación, Ellos cosa mismos, que ¿cierto? y son ellos los que admitieron, sacaron su comunicado, dijeron, ya nos vamos a extinguir, pero voy a seguir operando. Nunca había visto un caso de esta naturaleza. Yo trabajo en asociaciones públicas privadas donde tu contraparte se está disolviendo, pero te dice, voy a seguir explotando la concesión.
Eso es rarísimo. Es más, yo diría, en una opinión personal, hasta es causal de caducidad del contrato porque no podría darse esa situación. Pero yo quiero decirte, Aarón, que nosotros como municipalidad, bajo el liderazgo siempre del alcalde, hoy día Renzo Royaro, estamos en la capacidad absoluta, contamos con la viabilidad de poder administrar nuestras propias vías y dar Es, un mejor servicio de la que vienen dando ellos. Y sin peaje, ¿ah? Y a sin ver, peaje. es importante, Ujú. reitero. ¿Qué pasa si Rutas de Lima deja de dar servicio a las vías que se encuentran bueno, en la Panamericana Sur, hasta donde, este tramo, hasta donde tiene responsabilidad esta concesionaria? Sí, tiene dos alternativas. Una es que diga al juzgado, dejo la administración de las vías. Y se Ujú. presenta, y se presenta su abogado y dice, voy a dejarla, y nosotros la vamos a aceptar. Dos, no podría abandonar unilateralmente en abandono porque hay un incumplimiento contractual. Hay un Más allá contrato de que, hay un poder judicial que ha dicho, suspende el cobro de peaje, tú tienes que cumplir con tu contrato. en el Pero mantenimiento de las vías. Sí, es correcto, y de hacer obras obligatorias que no las ha hecho. no las ha hecho, Pero pues. entonces no podría decir, ¿sabe qué? Te amenazo porque voy a dejar las vías. No, Es una amenaza. tú tienes que hacerlos por los conductos regulares. Tienes que ir a acercarte al juzgado. Señor, no estoy en las condiciones, quiero entrar en una transacción de mutuo acuerdo, es decir, voy a dejar las vías, voy a entregarlas y yo las aceptaré. Pero eso sí, tiene que ser bajo los conductos regulares. No lo podría abandonar porque se le ocurra y decir, bueno, me voy, porque ese es incumplimiento contractual y está también penalizado en el propio contrato de concesión. Y ahí Así sí la es. Municipalidad de Lima podría llevar a Rutas de Lima al CIADI, ¿no? Por supuesto, porque hay un perjuicio para nosotros. Ellos hoy día han hecho una acción ante el CIADI, pero no contra la municipalidad, han ido contra el Estado Por dos para mil cobrar nada setecientos menos millones de dólares. 2.700 millones de dólares. Pero ellos cuánto han invertido a través de las AFPs, porque ha sido con las AFPs, con la plata de las AFPs que han procedido este contrato de concesión, no con plata de ellos, con plata de las AFP, han invertido 400 millones y están pidiendo 2.700 millones. ¿Pero por qué lo piden? Porque hacen una proyección a futuro. ¿Cuánto voy a dejar de percibir en 30 años en 30 años de concesión? Bueno, negocio redondo, no inviertes, inviertes a través de las AFPs, de encima tienes 30 años para explotar, recibes 140 millones anuales. Bueno, entonces ahora ya se le cayó todo el contrato. ¿Por qué? Porque era obvio, era un contrato leonino, un contrato corrupto, y hoy Corrupto. día la justicia ha hecho se ha hecho justicia con estos contratos en el sentido de que son terceros los que han pedido la nulidad de esos contratos porque no habían vías alternas. A Yo ver, como la Municipalidad municipalidad, de Lurín, la Municipalidad de Lurín, la Municipalidad de Santa María, unos vecinos de Puente Piedra y la Municipalidad de Santa María de Mar. así es, así es, así es. Porque eso no son parte en el contrato, pero son afectados por el contrato Los y ciudadanos son afectados, perjudicados. evidentemente, ¿no? Por supuesto, o sea, mira la gente de Puente Piedra todos los días entrar a su distrito y salir, eran 13 soles diarios, eso es totalmente injusto, o sea, Pero, sin contar, señora Rocha, sí. si deja de operar las vías, rutas de Lima, usted ha señalado que en la Municipalidad de Lima se va a hacer cargo sin cobrar peajes. Bueno, nosotros hoy día el propio alcalde ha dicho que en un corto tiempo tenemos que estudiar las finanzas de la municipalidad, toda vez que vamos a tener que invertir en su mantenimiento y bueno, se verá oportunamente, no se puede adelantar en qué tiempo se pueda cobrar peaje, pero por lo menos en el corto tiempo no. Así es. De Ujú. acuerdo. ¿Y qué pasará en 3 semanas? Si deja de operar las vías de rutas de Lima. Sí, Bueno, si deja lo denuncian. el juzgado nos dirá, bueno, han mandado un escrito que dejará, bueno, el juzgado debería resolver si entrega en administración las vías a la Municipalidad de Lima. Ya Y está. en ese momento pasará a operar la Municipalidad Así. de Lima estas vías. Correcto, siempre la hemos operado nosotros en muchos años, siempre Sí. están muy bien puestas y en verdad
lamentamos que tengan esas actitudes, pero se ha hecho justicia, eso es lo importante. De acuerdo. Y si peajes por lo pronto, ¿no? Por lo pronto, así es. En el corto tiempo hay que ver, porque nosotros ese contrato ya tenía más o menos 11 años, entonces hay que hacer un costeo de cuánto cuesta su manutención, porque Ahora, sí. son Final- 57 kilómetros, así es. De Ujú. acuerdo. Finalmente, para anular el contrato con Rutas de Lima, este contrato que nació producto de la corrupción, porque la señora Susana Villarán confesó que recibió coimas de Odebrecht por el proyecto Rutas de Lima, aproximadamente 4 millones de dólares, pero no son aportes de campañas. Esa corrupción es cohecho, coima. Así es. Para anular el contrato, tiene que recibir una condena Susana Villarán. Es así, ya lo ha dicho el abogado de la municipalidad. ¿Por No qué? me imagino. Sí, Porque los árbitros que son privados, de los abogados privados que uno escoge por cada uno de los lados, y el árbitro dirimente, hay una presunción de inocencia, ¿no? Se presume inocente hasta que se muestre la culpabilidad. Puede haber todo un proceso penal, hasta una confesión de parte, como es de la señora sí. Susana, que lo En dijo en medio de televisión nacional. comunicación. Sí, exacto, y después va al juicio y dice, eso no quise decir. Entonces, pero se contradice, pero es obvio que lo recibió, porque el mismo Odebrecht ha dicho que ha dado Barato, sí. con nombres, así es, para la revocatoria, pero ella también ha recibido no solo para la revocatoria, sino para su beneficio personal. Entonces, nosotros, de acuerdo a lo que dicen los árbitros, bueno, tiene que haber una condena para admitir que ha habido actos de corrupción y por lo tanto era un contrato corrupto. Entonces, y por cierto, ¿de cuándo acá una funcionaria pública, que es nada menos la alcaldesa de Lima, que es la contraparte de un contrato de tal importancia, va a decir que no es delito el recibir dineros, aportes para su campaña? O sea, eso ya es para beneficiar, descabellado. para beneficiar con un contrato a una empresa. ¿Contra qué? Muy bien dicho, contra beneficiarlo con, uno, darle más años en la concesión. Dos, cobrar el peaje sin haber hecho las obras. Tercero, por cambiar obras de gran envergadura por obras de mediana o pequeñas envergaduras. Todo eso era ¿bajo qué? Bajo adendas, actas de acuerdo, sin pasar por la Contraloría y sin pasar por el Ministerio de Economía y Finanzas, que son las que tienen que velar porque esos contratos, esas adendas, tienen que cumplir con los requisitos de orden financiero, orden económico y de orden legal. Cosa que no ha hecho ella nada de eso. Lo hizo con su gerente de promoción de la inversión, promoción de las inversiones privadas, que hoy día está en la cárcel. Hoy día está en la cárcel. Es el único que está en la cárcel. Entonces, él está en la cárcel, ella sigue procesada en su casa. O sea, De acuerdo. eso increíble, la verdad. Así Muchas es. gracias, señor Rocha, por la entrevista. Hasta otra oportunidad. ¿Va a postular al Parlamento? Bueno, ahora estoy en una aspiración, una postulación, sí, efectivamente, a una candidatura al A la Cámara de Parlamento, Diputados. a la Cámara de Diputados. El 30 de noviembre se dan las elecciones internas primarias en mi partido, Renovación Popular, y luego de eso, Dios mediante, si se da, ya pasaría a ser una candidata. Sí. De acuerdo. Mucha suerte. Hasta pronto. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Hasta luego, Aaron. Hasta luego.